Bien amigos, en Estudios de Canal 8 estamos con el profesor Eduardo Palermo, director del Museo del Patrimonio. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchas gracias por la invitación y a tus órdenes. Ultimando detalles para la actividad del próximo 21. Exactamente, este jueves 21 tenemos una nueva inauguración en el museo. Es una exposición de cartografía portuguesa, cartografía histórica portuguesa, que ha sido enviada por la Embajada de Portugal, que mucho nos satisface porque es una muestra que incluye cartografía del siglo XVIII y XIX del Río de la Plata, pero algunos de los mapas, de los planos que vienen en la exposición, tienen directa relación con la frontera porque muestran con bastante lujo de detalles lo que era la geografía en ese momento y con particular destaque, por ejemplo, para el Cerro Lunarejo, las puntas de Arapey, lo que hoy es Masoller, el río Arroyo Cuñapirú, en fin, toda una topografía que es bastante conocida con los nombres que utilizamos actualmente, con la salvedad de que esos mapas están datados entre 1792 y 1834. Concretamente hay algunos del periodo cisplatino que fijan su atención sobre nuestra región y realmente son muy interesantes. Digo esto no solo para los colegas de historia, sino también para los colegas de geografía y los de otras, para las áreas de ciencias sociales, digamos, porque nos permite tener un panorama bastante interesante de lo que ocurría hace prácticamente 200 años. Conocer más a fondo la historia aquí en la región. Exactamente, en un momento trascendente porque los portugueses, los luso-brasileños, se preocuparon mucho por el registro, especialmente por los registros territoriales a través de planos, mapas con mayor o menor grado de definición, que siempre fueron colocados sobre la mesa en los momentos de las negociaciones limítrofes, porque se aplicaba en ese momento el concepto del uti possidentis, o sea, lo que tengo es mío, traducido en forma vulgar. Y como ellos tenían conocimiento del territorio, lo poblaban al territorio y lo tenían registrado cartográficamente a la hora de negociar a nivel de los imperios en Europa, evidentemente siempre llevaban una ventaja desde el punto de vista diplomático, aunque después a nivel bélico muchas veces los españoles tuvieron mejor suerte, digamos, en el campo de batalla. Pero lo interesante es ver cómo esta lucha por la temática fronteriza se va plasmando a través de los elementos de corte geográfico. En el marco de esta actividad se realiza una conferencia el próximo 28. Exactamente, nos pareció interesante invitar al doctor Artur Barcelos de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Es un especialista en cartografía histórica. Concretamente él trabaja mucho cartografía misionera, pero abarca en sus estudios y ha montado un laboratorio de cartografía en la universidad, donde trabaja con todo el siglo XVIII y XIX en la región platina. Por lo tanto, nos parece muy interesante que nos diera una conferencia sobre la importancia de la cartografía y de la cartografía histórica para entender los procesos de poblamiento y los procesos de instalación de las poblaciones en toda esta región. Él, además de historiador, es antropólogo, entonces junta esos dos elementos que son bastante interesantes. Esa conferencia se va a realizar el 28 a partir de 19:30 horas en el local del Centro Universitario de Rivera. Así que desde ya los estamos invitando porque es un aporte también desde lo académico que complementa, desde lo académico, de la investigación que complementa esta exposición. En lo que va del año, el Museo del Patrimonio ha tenido ya varias muestras. Sí, hemos tenido varias actividades. Estamos en el salón principal, teníamos una muestra casi permanente sobre la historia de Rivera, una muestra que se denomina Rivera es así, donde se pasa revista desde mediados del siglo XIX hasta la formación de los mojones más importantes, Plaza Artigas, Plaza Internacional, La Prensa, etcétera, etcétera.
Luego montamos una muestra de paleontología, especialmente con cráneos y algunos fósiles del acervo muy pocos conocidos, entre ellos huevos de dinosaurios, elementos de la era primaria, trilobites, en fin, una serie de elementos que llamaron mucho la atención a los niños particularmente, porque entre los cráneos había un tigre diente de sable, que es el personaje de Diego en la serie de películas La Era del Hielo. Entonces la gurizada iba a sacarse fotos y a mirar eso, a tal punto tuvimos que poner una jaula de vidrio, porque si no iban a marchar los dientes del tigre en cualquier momento. Pero realmente ahora la pasamos a la segunda sala, porque en la primera, que da sobre calle Artigas, vamos a inaugurar la muestra de cartografía. ¿Ha crecido, ha aumentado el interés de la ciudadanía, de las instituciones por las actividades del museo? Bueno, yo creo que sí porque el flujo de personas al museo es consistente. Siempre está aquella pregunta de ¿y cuántas personas van? Y es una pregunta tramposa, porque decir que van 100 o decir que van 1000 o decir que van 1500 es decir algo en el aire, porque ¿cuál es el punto de referencia? Nosotros preferimos hablar de procesos de aproximación y trabajo con los centros educativos y con los jóvenes, además de con el público en general. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hemos recibido muchas visitas de excursiones de la tercera edad de muchos lugares del país que vienen a conocer la frontera y empiezan por el museo. Nos contactan previamente en forma telefónica, se les hace una visita guiada. En algunos casos los hemos acompañado a hacer una visita guiada por la ciudad, una especie de city tour histórico. Hemos trabajado en forma permanente con liceos, escuelas y centros de formación docente en prácticamente todas las áreas de ciencias sociales, y también en el área de la biología con el tema de los fósiles. Y hemos tenido actividades de gran desborde de público. El año pasado, con la muestra de Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo, más de 4000 personas visitaron la muestra. Este año, hace un escaso mes atrás, tuvimos la experiencia con la sobreviviente de los campos de concentración, Miriam Beck, que dio una conferencia testimonial en el teatro, y fueron en el entorno de 800, 900 personas. O sea, había gente desde el escenario hasta la calle donde pusimos una pantalla gigante. Entonces, los números son importantes, pero son relativos. Lo importante para nosotros es ese trabajo permanente y sistemático junto a los centros de estudio y a los más jóvenes, porque de esa manera es que vamos formando una cosa muy importante, que es la cultura museística, ¿no? Que es fundamental y que es necesaria. Nos decía que ha tenido actividades con desborde de público. En notas que hemos realizado, están trabajando con el tema de los laboratorios, del acervo del museo. Bueno, esa es perfecto. Esa es la otra pata del tema. Una son las exposiciones. La otra tiene que ver con el fenómeno de la conservación de los materiales. Porque la tarea de un museo, por lo menos en la metodología que estamos aplicando, es la de exponer a partir de la explicación. Por ejemplo, tenemos una colección de armas muy interesantes. Nunca las pusimos. ¿Por qué? Porque no hemos generado el contexto adecuado para que la gente vaya a ver un arma de fuego y no vea simplemente un arma de fuego, sino que vea una historia por detrás de las armas de fuego, que es el relato que nosotros queremos contar a partir del museo. Entonces entran en juego los laboratorios, el Laboratorio de Preservación Patrimonial, el LAPA, que fue creado el año pasado con el aporte de la Universidad Federal de Pelotas, que viene realizando varias misiones anuales para preparar no solo personas que trabajen en eso acá en Rivera, sino también para ir ayudando a recuperar el acervo. Después tenemos muy avanzado con el Centro Universitario de Rivera un laboratorio de digitalización que esperamos se pueda inaugurar en los próximos meses, de última tecnología, lo que nos va a permitir digitalizar en primera instancia
el acervo fotográfico y de prensa local. No voy a desarrollar más este tema porque en algún momento me gustaría hacerlo junto con Magali Ibáñez del CUR, con quien hemos trabajado en el tema, y ella tiene un proyecto muy completo y muy interesante. Tenemos un laboratorio de arqueología que todavía no pudimos montarlo. El técnico que va a estar a cargo es Rafael Suárez, un reconocido arqueólogo, un doctor en arqueología que va a venir periódicamente a colaborar con nosotros. Y bueno, y hay otros elementos que se van montando que tienen que ver con el fenómeno de la conservación y la preservación. Pero hay un detalle más: la tercera pata del museo es la investigación. Y en esa tercera pata estamos trabajando con el Departamento de Historia, de Sociología, de Lingüística y también con gente del área de Derecho del CER del Norte, en lo que es la investigación del acervo existente allí en el museo. Y eso se va a traducir ahora, en 30 o 60 días, en ponencias, artículos y publicaciones que van a ayudarnos a entender cómo era Rivera hace 100, 150, 30, 20 años atrás, a partir de la investigación de lo que existe en el museo. Para poder lograr todo esto, ¿se necesitaría un espacio más amplio? ¿El espacio del museo es el adecuado? ¿Cómo se va a trabajar? Bueno, también es una muy buena pregunta. El tema de los espacios es un tema también relativo. Si el espacio es mucho o el espacio es poco. Todavía no hemos podido hacer entender completamente la importancia que tiene todo el trabajo que se viene realizando. Es perfectamente comprensible porque esto es nuevo en el medio, la gente recién se está acostumbrando a este tipo de trabajo. Para que tengas una idea, por cada metro cuadrado de exposición en un museo son necesarios por lo menos 5 metros cuadrados para depósito y manejo del acervo. Hoy nosotros tenemos todo junto, sala de exposiciones, acervo y laboratorios, prácticamente todo en el mismo espacio. Eso tiene un problema, y es que limita las posibilidades de crecimiento del museo. Obviamente el museo tiene un espacio determinado y nuestras estrategias son las de ir permanentemente remanejando ese mismo espacio para cumplir con los objetivos. Y es un poco lo que nos pasa en este momento, la realidad de lo que le pasa a prácticamente todos los museos del Uruguay, salvo algunos museos de Montevideo. En el resto del país todos tienen el mismo problema. Bueno, Eduardo, le damos las gracias por venir hasta aquí. El tiempo es bastante corto aquí en el estudio y en el informativo, y estaremos por allí el día 21. Exacto, los esperamos. Muchas gracias por esta posibilidad de contactarnos con el público. Y siempre les